de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero. 15 minutos sobre las 12 del mediodía, y con esta sintonía comenzamos ya en Radio Buñol con el espacio a vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Aló nos acercan la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos a nuestra audiencia que pueden participar en este espacio aportando su opinión llamando al 96 250 4508. Como siempre, previa identificación y desde el respeto y siendo más o menos breves, pues podéis acercar cualquier postura a nuestros compañeros. Y hoy tenemos con nosotros, solo ante el peligro, a nuestro compañero José Guerrero. Bienvenido, José. Hola, buenos días, Raúl. Buenos días a toda la audiencia y nada, hoy me toca estar aquí solo porque mi compañero Cristóbal está en talleres y nada, no es nada grave, es una cosa rutinaria y desde aquí le mando un abrazo, un fuerte abrazo y esperando que el jueves que viene esté aquí conmigo. Nada, pues nada, vamos a comenzar como siempre, en primer lugar agradeciendo a todas esas personas que después de, 14 años casi, seguís aquí a pie del cañón escuchándonos cada jueves. Es de admirar que sigáis escuchando este humilde programa después de 14 años, con toda la cantidad de desgracias que os contamos, que al fin y al cabo no son más que un retrato del mundo en el que vivimos. Por desgracia es un mundo bastante horrendo cada vez más. No todo el mundo es horrendo, desde luego hay cosas muy bonitas, muy que dan esperanza, pero cada vez esas cosas son menos y son menos capaces de contrarrestar pues el manicomio del mundo en el que vivimos, ¿no? Así que nada, gracias por estar ahí a pesar de todo, gracias a esas personas que seguís fieles desde 2011, a las que os habéis incorporado durante este trayecto. Y como siempre, unas gracias especialmente agradecidos a esas personas que encontráis siempre un ratito de vuestro tiempo, de ese tiempo que por desgracia nos roba este sistema que padecemos. El otro día andaba pensando yo qué diferente sería nuestra vida, ¿no? Si este sistema capitalista que padecemos no nos usurpara, no nos robara ese tiempo precioso que necesitamos para poder disfrutar de las muchas cosas bonitas que hay en la vida, que hay muchas, pero precisamente de lo bonito no nos queda tiempo para disfrutar. Así que por eso es tan importante, sois tan importantes todas las personas que nos escucháis, pero si cabe un pelín más, todas esas personas que os tomáis vuestro tiempo por la noche, yendo a pasear por ahí mientras trabajáis, o simplemente cuando os dais un tiempo para vosotras mismas, para escuchar este humilde programa, que son 45 o 50 minutos, a veces una hora, para escuchar esto, lo cual quiere decir que realmente os interesa lo que contamos y por tanto que os interesa lo que está pasando en el mundo, ¿no? Así que muchas gracias a todos, de verdad, y a todas. Bien,
Una vez más, escuchando la cabecera del programa, que ya, como sabéis, decidimos después de la Dana que íbamos a poner este vídeo. Bueno, en realidad es un vídeo, pero aquí lo escucháis, ¿no? Este audio de la vergüenza. Cada vez que lo escucho, se me revuelven las tripas, por supuesto, pero extraigo cosas nuevas, ¿no? Este señor que tenemos por presidente aquí en la Generalitat Valenciana, lo habéis podido escuchar cada jueves y lo vais a seguir escuchando. Las cosas que dijo ese día, ese fatídico día, ese 29 de octubre de 2024, una detrás de otra, son una auténtica barbaridad. O sea, no acertó ni una, pero es que sabiendo lo que sabemos 4 meses después, todavía son más graves, ¿no? El sábado pasado hubo la 5ª gran manifestación en Valencia. La delegación de gobierno estimó que había unas 30.000 personas. Si la delegación de gobierno dice 30.000, es que habían al menos el doble, ¿no? Pero bueno, más allá de las cifras, muchísima gente clamó de nuevo para la dimisión de Mazón, y no solo para la dimisión, ya quieren que Mazón pague por sus crímenes, ¿no? Por su gestión absolutamente criminal de una catástrofe como fue la Dana, ¿no? Hay que escuchar, desde luego, los testimonios desgarradores de las familias de las víctimas, ¿no?, que iban en la cabecera de la manifestación. Desde luego encoge el alma, ¿no?, escucharlos. Y este señor sigue ahí como si nada, ¿no? Pero además se ha permitido el lujo de, en estos 4 meses, cambiar de versión tantas veces, que había una viñeta por ahí que escuchaba, que vi, que, bueno, había como una representación de uno de los pueblos afectados, podría ser perfectamente Paiporta, lleno de barro, destrozado el pueblo, y en el suelo unos recuadros donde ponía versión 1, versión 2, versión 3. Entonces la viñeta rezaba algo así como que Mazón podría caminar pisando cada una de sus versiones sin mancharse de barro por todas las localidades afectadas, ¿no? Me pareció bastante gráfico, ¿no? Se han estado escuchando los audios de muchas de las personas que llamaban aterrorizadas muchísimo antes de la hora en que se dio esa alerta, que llegó tarde, ¿no? Pues poco más y no llega, ¿no? 16.000 llamadas al 112, al 112, pidiendo ayuda, muchas de esas cuales acabaron en muerte, claro, porque ahí como no había nadie al volante, este señor, vete tú a saber dónde estaba o lo que estaba haciendo, pues hizo caso omiso, ¿verdad? También hubo desde las 6 de la mañana un constante goteo de alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, hasta 69 alertas hidrológicas, y a este señor también le dio igual. Y, por supuesto, hubo varias alertas, no solo del mismo día, de la Agencia Española de Meteorología, sino que días anteriores, esto fue martes, hubo alertas el domingo, hubo alertas el viernes anterior, y este señor también hizo caso omiso, y para él pues no había ningún problema, como habéis podido escuchar en el audio que ponemos cada jueves, ¿no? Todo está ok, todo está... no hay ninguna alerta, ¿no? O sea, él directamente decía que no había ninguna alerta, y todo estaba transcurriendo en los cauces normales, ¿no? O sea, es absolutamente vomitivo el comportamiento de este señor, que al final era el que estaba al mando de lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana, ¿no? En los comentarios de los podcasts vamos a poner varios artículos, algunos los voy a leer hoy y otros, como este, os invito a que lo leáis si entráis en el podcast, tanto en iVoox como en YouTube, ¿vale? Hay un texto de Gerardo TC, que es un periodista al que hacemos muchas veces referencia en este programa, que está construido, es que es para leerlo, de verdad que es para leerlo. Este texto está construido a partir de extractos de las múltiples declaraciones y titulares ofrecidos tanto por Mazón como el PP valenciano desde su llegada a la presidencia de la Generalitat. El texto se llama Una gestión eficiente. De verdad que si lo leéis, todo ha hecho así en un pastiche
y todo leído de forma continuada da una idea de la barbaridad que supone tener a día de hoy todavía el Partido Popular gobernando esta comunidad, ¿no? Os invito a que lo leáis. Como digo, el artículo se llama Una gestión eficiente y no, ni siquiera es un texto que ha escrito el propio periodista. El propio periodista se ha dedicado a juntar, a unir una serie de declaraciones, de noticias en torno al PP valenciano, en torno a Carlos Mazón, desde su llegada a la presidencia de la Generalitat. Impresiona, de verdad, leerlo todo junto. Bien, bueno, hecho esta primera introducción, que siempre me gusta hacer algunos comentarios después de haber escuchado el audio de la vergüenza de Carlos Mazón, en nuestro debe, termino diciendo que en nuestro debe todavía está echar a este señor, puesto que parece ser que ni en su partido todavía se plantean finiquitarlo. Se ve que lo está haciendo bien, bajo su punto de vista. Y, por supuesto, la judicatura, en la que no se puede confiar en absoluto, pues tampoco tiene mucha intención de empapelar a este señor, que yo ni siquiera digo la palabra presunto. Este señor es un criminal y como criminal debería estar en prisión. Pero, como no vivimos en una democracia, pues tenemos que aguantar que criminales gobiernen nuestras regiones. Bien, vamos a ir a hacer un pequeño apartado de la madre tierra. Hay algunas cosas, pero sí que hoy, en el poco tiempo que tengo, me gustaría hablar mucho de animalitos humanos, porque la cosa está muy jodida, la verdad. Está muy jodida. A ver si no me falla. Vale. Fijaos. Hemos estado hablando en muchos programas de la nueva burbuja, otra más, ¿vale? Si ya teníamos una gran burbuja que está empezando a pinchar, que es las de las macropolígonos, megapolígonos de energías renovables, ¿no? Que invaden el campo, las zonas forestales, las tierras de cultivo y bueno, en general invaden lo poco que queda verde y lo poco que queda fértil en este condenado país llamado España, ¿no? Bueno, pues esta es una de las burbujas, está empezando a pinchar y como está empezando a pinchar, pues ahí está el gobierno para darles aguinaldos y salvar lo que no se debería salvar, que son los negocios de los grandes inversores, ¿no? Hay que salvar a las personas, no los negocios de los inversores. Pero bueno, vivimos en el mundo al revés, o es que a lo mejor los partidos que se dicen progresistas o socialistas, pues no son tales, o lo que socializan pues son las pérdidas y no los beneficios. Bueno, como digo, se está formando una nueva burbuja, porque al final el capitalismo es eso, es crear burbujas de la nada, y cuando explotan pues pagan el pato los de abajo, ¿verdad? Los de arriba han ganado miles y miles de millones, y cuando empieza a irles mal, pues ahí está Papá Estado, que les salva, y entonces no han arriesgado absolutamente nada. Bueno, no me quiero enrollar más. La nueva burbuja es ya lo hemos dicho otras veces, la de los macrocentros de datos, ¿vale? Son estos grandes conglomerados que ocupan, por supuesto, muchísimo terreno y que alojan servidores, nada más y nada menos que para almacenar datos en la nube, esos datos y datos y datos y datos que esta sociedad de la iba a decir de la información, no, ya no sabría lo que decir. Bueno, estos datos que por cierto se están dejando de almacenar donde siempre se han almacenado, que es en los libros y en los archivos físicos, y se está empezando a guardar la información y la desinformación y los bulos y la basura, se está guardando en los centros de datos, pero también se está guardando la información y el conocimiento válido que está surgiendo en los últimos años. Y bueno, si algún día pasa algo, como un apagón, como un colapso de todos estos equipos, un colapso digital, pues ese conocimiento, si no se ha guardado como toda la vida físicamente, se perderá. Pero eso es otro debate que otro día podemos abrir. Como digo, se va a abrir un macrocentro de datos
En Vara de Quart, al ladito de Valencia, ¿eh? Sus promotores son Netis Telecom y el fondo inversor británico Adequita, que anuncian una inversión de 60 millones, 100 empleos directos, esto no se lo cree ni el Tato, y 500 indirectos. Claro, indirectos supongo que será mientras se construya. Una vez se construya, pues ahí está todo tan informatizado y tan mecanizado que no sé si ahí a lo mejor quedarán 4 o 5 empleos. Pero bueno, estos con su propaganda pues siguen a la suya, ¿no? El centro de datos va a ocupar una parcela de 6.500 metros cuadrados entre Forques, no es de los más grandes, pero es el nuevo negociete. Este es el nuevo negociete. Y como además los grandes inversores han visto que España no le hace ascos en este caso es en zona metropolitana, pero la mayoría de veces se están los grandes macrocentros, no es de los grandes, pero los grandes macrocentros de datos se están instalando, como no, en la España vacilada, ¿no? En todas esas regiones de España, como por ejemplo Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, más despobladas, donde más se ha provocado la despoblación, y se ocupan miles de hectáreas para poner estos monstruos que son son máquinas de consumir agua y recursos de la zona, ¿no? Sin aportar absolutamente nada de valor añadido en las poblaciones y, en fin, no hay ningún impacto positivo en la economía, pero sí que hay un impacto grandísimo en el medio ambiente. Así que nada, aquí en Valencia ya vamos a tener nuestro centro de datos para que nadie diga que que Valencia no está a la última. Bueno, más cositas de la madre tierra. Fijaos, en 2024 España importó un 4,9% más de petróleo que en 2023 e importó también más que en la media de los 5 últimos años. O sea, esta milonga de la descarbonización de la economía en España, pues desde luego está lejísimos de cumplirse, porque si bien es verdad que somos el país de Europa ahora ya con más megavatios de energía renovable instalada, esto no está incidiendo, o la consecuencia de esto no está siendo una sustitución de las energías renovables por las energías fósiles, porque como vemos, pues España está importando más petróleo, ha importado más petróleo el año pasado que el año anterior y más en la media de los 5 últimos años. Así que, además, el principal suministrador de este petróleo vino de, como no, de el amigo, entre muchas comillas, luego veremos qué amigo tenemos, estadounidense, a través de una técnica tan agresivamente destructiva para el medio ambiente como es el fracking, ¿no? Además es petróleo de esquisto, de mala calidad y además con unos impactos terribles, ¿no? Allá de donde se extrae. Más cositas. Fijaos, esto no tiene sí que tiene que ver con el medio ambiente, pero es más un poco para que veáis hasta qué punto vivimos en un país donde la justicia es una cloaca, ¿vale? Una cloaca que deja escapar a los grandes delincuentes, ¿vale? A los grandes delincuentes, a los mayores delincuentes, a la gente que destruye el planeta, que hace muy, 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 muy horrible este mundo. Y sin embargo, como veremos luego, reprime a quienes quieren salvarlo, ¿no? Fijaos, ni un día de cárcel, ni un euro de multa para el empresario que arrasó un yacimiento neolítico. Fijaos si sobre el papel deberían o están muchas veces protegidos este tipo de lugares, ¿no? Los yacimientos arqueológicos, digo del neolítico, nada más y nada menos. Que cuando llega un criminal como este señor, como Victorino Alonso, le sale gratis la destrucción del segundo yacimiento neolítico más importante de la península ibérica, porque este señor ha dicho que se ha declarado insolvente y como ha transcurrido, según la justicia, 3 años sin delinquir, pues nada, pa'lante, como diría el desgraciado este asesor del Ayuso, ¿no? O sea, es alucinante lo barato que le sale a los empresarios hacer
hacer lo que le sale de las narices y no pagar por ello, ¿eh? Desde luego que es para preocuparse, ¿no? Bueno, voy a terminar esta sección de la madre tierra con un dato que nos pilla bastante de cerca, ¿vale? Dice así, más de la mitad de los ríos europeos está en estado muy crítico. Solo el 39,5% de los ríos y el 26,8% de los cuerpos de agua, pues imagino que se refiere a los lagos, a las lagunas, a los humedales, alcanzan un buen estado ecológico y químico, debido en particular a la contaminación por productos tóxicos como el mercurio. Pues nada, sigamos agrediendo la tierra, agrediendo el agua, que cuando vayamos a beber, que por cierto ya estamos bebiendo agua contaminada. Ya dijimos en algún programa hace tiempo que ni siquiera el agua de lluvia se puede beber ya, puesto que la evaporación del agua que sube a las nubes, pues como la tierra está tan absolutamente contaminada por productos químicos, venenos, plaguicidas y demás, todo esto al final va a parar al ciclo hídrico y cuando llueve, pues sube también la porquería. Así que, pues nada, sigamos así que vamos bien. Bien, pues vamos a pasar ya a los animalitos humanos. Fijaos, vuelvo un poco a lo de Amazon de antes. Antes se me había pasado. Fijaos que yo soy profesor en el conservatorio y estamos ya desde el martes inclusive, estamos sin clases, con las clases suspendidas. Fijaos si se ha hecho rápidamente un dispositivo, en mi opinión, en este caso, ha pecado de demasiado prudente, ¿vale? Porque, bueno, sí que es verdad que está lloviendo bastante, que bajan algunos barrancos, bajan con bastante agua, pero desde luego no hay ni por asomo el peligro que había hace 4 meses, el día 29 de octubre. Y sin embargo, en esta ocasión, los sistemas de alerta, de precaución, de prevención de todo esto se han dado enseguida. De hecho, en la zona que más llovió, en el sur de Castellón, en media hora llegó la alerta, la ES alerta, esta que no llegó hasta después de que se había ahogado ya la mayoría de las 227 personas, ¿no? Y habrá quien se pregunte, desde luego, esto es una pregunta muy recurrente, a poco que tengas un poco de sentido común, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta ocasión, con este temporal infinitamente más suave, se haya reaccionado tan rápido, ¿vale? Y se hayan tomado las medidas tan rápido, y hace 4 meses, cuando llegaban alertas por todos los medios posibles, cuando se había alertado incluso antes de llegar a la DANA de que esto iba a pasar, no hubo nada, ninguna medida, ninguna alerta, ninguna reunión y el señor estuvo absolutamente desaparecido. Vuelvo a lo del principio. Es una auténtica vergüenza, es una auténtica indecencia, más allá del color político, de la ideología que tengamos cada uno. Desde luego, incluso los votantes de este señor deberían estar... pienso, que deberían ser los primeros y las primeras que se escandalizarían de que este señor al que han votado siga todavía en ahí. Es una auténtica indecencia que después de 4 meses este señor siga ahí y no haya pagado por los crímenes que cometió. Pero bueno, vivimos en el mundo que vivimos y muchas veces pues pasan estas cosas, ¿no? Que no puedes hacer nada, tienes esa impotencia y no puedes hacer nada. Bien, algunas noticias cortitas y vamos ya al jaleo. Fijaos, esto me ha llamado la atención. Fijaos que este gobierno, el gobierno más progresista de la historia, no sé si fue, me parece que fue en la legislatura anterior, no recuerdo, ¿vale? Pero bueno, se aprobó por fin, digo por fin porque siempre se había estado evitando, ¿no? Pero se aprobó una especie de ley de eutanasia, ¿no? Una ley de eutanasia que vino con muchas enmiendas, muchos recortes y que no ponía para nada fácil este derecho a la muerte digna, ¿no? Pero fijaos, qué noticia. Fijaos si aún colea esta cosa. 8 meses a la espera de la eutanasia.
Los pleitos de abogados cristianos ralentizan la muerte digna. La jueza de Barcelona celebra a puerta cerrada el primer juicio en España sobre una eutanasia ya avalada por los médicos, en un caso que preocupa a los expertos por el uso de la justicia para impedir el derecho a la muerte digna. Esta pandilla de miserables, que son los abogados cristianos, porque son una pandilla de miserables, han recurrido y han impedido que una persona tenga una muerte digna y lleva 8 meses esperándola cuando los propios médicos ya la han avalado. Imaginaos con cuántos defectos llegó esta ley, que esta pandilla, vuelvo a repetir, de miserables utilizan los resquicios que pueda tener esta ley y, por supuesto, una judicatura que tampoco hace lo que tiene que hacer, y hay una persona que está esperando 8 meses la muerte digna que solicitó y no llega. Así que, pues bueno, quienes sacaban pecho de la aprobación de esta ley, pues que se calmen un poco, y después, pues que, pues por desgracia, tenemos organizaciones por ahí absolutamente de otra época, retrógradas, y me voy a callar, no voy a decir más, que impiden que un derecho se haga efectivo, un derecho como la muerte digna. Fijaos qué dato, para ponerlo en perspectiva, ¿no?, de lo que está pasando y de lo que por desgracia va a pasar. Dice, la gran banca ha ganado 31.768 millones de euros en 2024, los ganó. Un 21% más que el año anterior. Entre los que más han ganado ha sido el BBVA, como no, el Banco Sabadell, que también pertenece a BBVA, creo, Unicaja, en fin, un montón de gente, un montón de bancos, de corporaciones criminales, por cierto, también, que han ganado un 21% más de lo que ganaron el año anterior. En total, 31.768 millones de euros. Pero claro, no les pongas un impuesto que se enfadan estos señores. No les pongas un impuesto que se enfadan. Que se enfadan y además van a hacer todo lo posible para que no se les ponga. Y al final, pues el señor Pedro Sánchez les hará caso, ¿no? Pero sí, a las personas que cobran el salario mínimo sí que hay que hacerles pagar IRPF. Socialistas se llaman. Fijaos. Fijaos otra de las cositas que está haciendo el señor del pelo naranja, el nuevo neonazi a cargo del imperio. Esto ya es alucinante. El gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar que va a castigar a cualquiera que esté involucrado en las famosas misiones médicas de Cuba, esa solidaridad de médicos que importa Cuba a los territorios devastados por catástrofes, a los territorios en conflictos, ¿vale? Pues todos esos médicos y médicas que exporta Cuba para ayudar en todas estas zonas, pues va a castigar a aquellos gobiernos, incluidos funcionarios de esos gobiernos, que acepten la ayuda de las misiones médicas de Cuba. No sé cómo lo veréis, pero bueno. También esto, no sé si lo he llegado a comentar mi compañero, otra muerte en el Tajo, pero fijaos, Marcel, un hombre de 73 años, murió en un accidente en una obra. Hay gente tan mayor, 73 años, que sigue en un andamio por necesidad. ¿Os acordáis de los datos que acabo de dar de la banca? ¿Os acordáis de que no quieren pagar ese impuesto a la banca y que presumiblemente se lo van a conceder? El impuesto a la banca no lo van a querer pagar, pero todavía la legislación laboral y las condiciones materiales de las personas que vivimos en este país provocan que un abuelico de 73 años muera en un accidente en la obra cuando aún está trabajando en un andamio. Un abuelico de 73 años. En fin. Por cierto, estaba trabajando en unos chalés en construcción en Madrid. Encima, haciéndole la casa a unos ricos.
Claro, el hombre seguía trabajando porque no tenía suficiente cotizado para jubilarse, porque esa es otra. Es decir, tú llegas a una edad y te puedes jubilar, claro, jubílate a los 65 o a los 67 años. Si no has cotizado lo suficiente, te va a quedar una pensión de mierda con la que no vas a poder ni sobrevivir, porque, como ya sabemos y hemos dicho en otros programas, la vivienda en este país se está poniendo prohibitiva. Prohibitiva. En fin. Fijaos, hablando de trabajo, mira qué noticia. Liberan a una víctima de explotación laboral de un taller en un pueblo de Ávila. No estamos hablando ni de Bangladesh, ni de la India, ni de Brasil. No. En un pueblo de Ávila, La Guardia Civil ha detenido a 2 personas como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. ¿Qué? Así que no saquemos tantos pechos de los derechos sociales y de la Europa de los derechos humanos y todas estas milongas, porque no hace falta irse a estos países que acabo de nombrar, sino que en España pues también tenemos explotación laboral, esclavitud laboral, la tenemos, por no hablar de los temporeros y temporeras, la mayoría migrantes que tenemos en los campos de Huelva, y en Murcia, en Cartagena, todos estos sitios pues siguen explotando, sí. Y no suele pasar nada. Bueno, vamos un poco con la guerrita que le ha declarado el señor Donald Trump a todo el mundo, ¿vale? Porque ha llegado ahí, ha puesto sus cojonazos encima de la mesa y ha dicho, ahora vais a ver lo que vale un peine, ¿no? Pero fijaos qué cosa más curiosa. Este señor, desde que llegó, empezó con la guerra arancelaria. Luego voy a leer un texto de Pedro Prieto muy, muy divertido, que habla de esto de los aranceles. Pero fijaos la noticia que salía. Como digo, desde que llegó, primero amenazó que si con Colombia, que si con no sé qué, a poner a la Unión Europea, a China, con poner aranceles del 25%. Y soltó la bravuconada y bueno, iban a entrar en vigor esta semana los aranceles del 25% contra México y contra Canadá, sus países vecinos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que es que tanto en México como en Canadá se fabrican piezas, componentes de los coches de la General Motors, un coche que por cierto se vende mucho en Estados Unidos, que se compra mucho. Y entonces, claro, estos coches, si se les ponen los aranceles a estos componentes, a estos materiales que se fabrican tanto en México como en Canadá, se van a encarecer. Creo recordar que dijeron en la radio, pues no sé si eran... O sea, que iban a costar como $12.000 más de lo que costaban los coches, ¿no? Entonces este señor ha dicho, bueno, vale, venga, va, pues los aplazo un mes, los aranceles. Es gracioso si no fuera porque este tío va pegando bandazos y no tiene ni idea de las consecuencias que tiene las decisiones que están tomando, ¿no? Las consecuencias en un mundo absolutamente globalizado, que depende de esa globalización, y no, desde luego no seré yo quien defienda esta monstruosidad que se llama globalización, pero cuando todo el entramado económico mundial está montado en torno a esta globalización, si una persona, decide ir por su cuenta y cargárselo todo y demolerlo todo de un día para otro, pues el castillo de naipes se va de golpe al suelo. Y entonces, claro, las consecuencias pueden ser muy jodidas tanto para el resto como sobre todo para él, porque esta semana nos desayunábamos con una noticia de que los huevos de las gallinas, el precio de los huevos se ha puesto prohibitivo en Estados Unidos. Y el otro día leía uno que diría, mandaría huevos que fueran los huevos los que echaran del poder a Donald Trump, ¿no? Pero en fin, ahí en la noticia decía que ya había gente alquilando gallinas, porque comprar los huevos en los supermercados le resultaba prohibitivo, ¿no? Bueno, hablando de esto de los aranceles, hay un texto de Pedro Prieto que no me resisto a compartir con vosotros y con vosotras, que en modo irónico
pero con toda la intención del mundo habla de esto, ¿no? Y dice así: pensándolo bien, este tipo es un genio desde el punto de vista de la verdadera ecología. Si empezásemos todos, no solo los Estados Unidos, a los demás, a ponernos aranceles del 100% a los productos que cruzan las fronteras, la verdad, esto sería un impulso fabuloso para que cada país empezase a vivir de lo que tiene y produce en su propio país. Sería el mayor paso desde la revolución industrial para fomentar el comprar local, producir alimentos de kilómetro cero y ser autosuficientes en todo. Sería un increíble shock positivo para que los ciudadanos despertasen de pronto a la realidad de saber los bienes y servicios que estaban consumiendo de lugares lejanos. El sueño de los que llevamos años proponiendo acabar con lo global y viajar hacia lo local. Ahora solo hace falta tener huevos y aplicar el mismo principio de reciprocidad a los yanquis. Llevo décadas soñando con esto y mira por dónde el que ha abierto un camino es un nazi descerebrado como Trump. Es que me pongo a pensar que a Amazon y a Facebook y a Microsoft le meten el 100% de lo que venden en España y no que se lo lleven crudo al paraíso fiscal de Holanda o Irlanda. Y me hago pis de placer. Pienso en un 100% de arancel a los Tesla, a los Toyota, a los Kias o Mazdas y un 100% a los Crispies de Kellogg's y me emociono. Un 100% al armamento de Estados Unidos que nos venden, entre otros los F-35 que nos llevan empujando a comprar y no salgo de mi asombro. Un 100% a los medicamentos de Pfizer y otras similares y vamos a ver cómo se dispara la producción farmacológica española. Además, así nos daríamos cuenta inmediatamente de que, por ejemplo, nos sobra aceite de oliva o de cítricos y nos falta trigo. Que nos sobran hortícolas y nos falta vacuno, caprino, ovino y nos sobran macrogranjas de cerdos. Que comprar constantemente en los chinos basuras como disfraces de Halloween saldría más caro que confeccionarlos a mano con tejidos nuestros. Que se acabaría el turismo extranjero y volveríamos a tener que vivir de lo que es nuestro y no. Venga, queridos connacionales, despertar a la sacudida del nazi y responder en consecuencia si es que hay huevos. Enhorabuena, Trump, por empezar a recolocar racionalmente el sistema, aunque haya sido sin querer, como todo descerebrado. Me parece que el texto es bastante... Bueno, apelo a que la gente entiende la ironía, ¿verdad? Pero dice muchas verdades y muchas cosas que deberíamos de haber estado haciendo desde hace muchos años, mucho tiempo, de forma planificada, y es volver a lo local, volver a los consumos de kilómetro cero y solamente importar aquello que es absolutamente necesario de otros países, ¿vale? La economía, desde luego, iría mucho mejor en la economía local. Desde luego le daríamos un respiro muy importante al planeta en materia de emisiones, en materia también de vertidos, en fin, sería todo mucho mejor. Y aunque Donald Trump desde luego no lo ha hecho con este sentido, simplemente lo ha hecho para dinamitarlo todo, pues bueno, vaya este texto desde aquí para pues eso, para ejemplificar un poco el manicomio en el que estamos instalados, ¿verdad? Hoy no me resisto a no leer la columna de Jonathan Martínez, que está muy bien. Bueno, ya mi compañero Cristóbal le hace mención muchas veces. Alguna vez hemos leído algún artículo aquí. Pero en torno a esta situación que está provocando este loco del pelo rojo, ¿vale? Este filo nazi que se ha instalado. Este es otro gran peligro, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro peligro local, que es Carlos Mazón, ¿verdad? Pero este es un peligro todavía mayor y a nivel global, ¿verdad? Y además tiene el maletín con el botón rojo, nada más. Bien, entonces hay un texto que ha publicado en la columna de este jueves Jonathan Martínez, que dice: tú a Kiev y yo a Bagdad. Y me parece adecuado compartirlo con vosotros y con vosotras, porque explica muy bien. El tío es un máquina haciendo referencias históricas para explicar cosas presentes, ¿verdad? Y está muy bien. Como digo, el artículo se llama Tú a Kiev y yo a Bagdad. Y dice así: en 1963, en plena guerra irano-iraquí, Ronald Reagan echó un vistazo calculador al puzzle de Oriente Medio y puso a Donald Rumsfeld camino de Bagdad. Los puentes con Irak estaban dañados desde la guerra de los 6 días, pero las cosas habían empezado a cambiar. Ahora acechaba al otro lado un enemigo común, la República Islámica de Irán, el nuevo orden de ayatolás y devotos chiitas que había alargado al Shah
y a la diplomacia estadounidense tras la revolución del 79. La guerra irano-iraquí, dice Reagan en una epístola, amenaza los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aliados. Hay que garantizar a toda costa el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. Saddam Hussein recibió a Donald Rumsfeld con un apretón de manos afable y prolongado. Existe un vídeo de aquel encuentro. El líder iraquí acude acompañado de su corte, todos vestidos de un uniforme militar e imbuidos de un satisfecho dinamismo. La delegación estadounidense aguarda inmóvil, cordial y trajeada. Los flashes fotográficos enfatizan el vínculo. Al fondo, colgado en la pared, hay un mapamundi que imprime un cierto aire preescolar al episodio. Rumsfeld iba a regresar a Bagdad unos meses más tarde para ratificar su amistad con el gobierno iraquí. El mismo día, los expertos de la ONU constataban que los soldados iraníes habían sido atacados con armas químicas. El paripé diplomático corroboró lo que ya ocurría entre bambalinas. En 1982, Estados Unidos había retirado a Irak su estatus de país terrorista. Se abrieron los mercados militares. Muchos años después, el periodista Seymour Hersh reveló en The New York Times que las agencias estadounidenses de inteligencia habían brindado ayuda secreta a Hussein en los primeros compases de la guerra. Pero el rompecabezas es aún más endemoniado. Según las mismas fuentes, Reagan había permitido el suministro de material bélico a Irán a través de Israel. La conclusión de Hersh es lapidaria. Estados Unidos armó a los dos bandos para desangrarlos y restarles influencia petrolera. La guerra irano-iraquí no sirve para explicar el actual desorden geopolítico, pero debería bastar para descartar los dogmas simplistas que han impregnado el discurso oficial hasta nuestros días. Tras la invasión rusa de Ucrania, los periódicos occidentales llamaron a las armas con una retórica frondosa en nombre de la democracia liberal y en contra del autoritarismo. Pero los lemas más intransigentes caen por sí solos a poco que uno rasque en los hechos. Hoy sabemos ya con certeza que Estados Unidos estaba librando una doble guerra contra Rusia y contra Europa. El mismo agente doble de la guerra irano-iraquí ha vuelto a las andadas. La historia nos habla, pero nadie la escucha. Las lenguas malas atribuyen a Kissinger una reflexión sarcástica sobre la guerra entre Irak e Irán. Es una pena que no puedan perder ambos. ¿Por qué no aplicar la misma lógica en Ucrania? Sería muy conveniente, pensaron los ingenieros de la Casa Blanca, que Europa y Rusia se desangraran en un conflicto alentado desde Washington. Podríamos, por ejemplo, torpedear el comercio de gas ruso y hacer que Europa multiplique su dependencia del gas estadounidense. Si Rusia cruza la frontera de Ucrania, acabaremos con Nord Stream 2, dijo Biden. Si la Unión Europea no compra a gran escala nuestro petróleo y nuestro gas, habrá aranceles todo el tiempo, dijo Trump. La amenaza de Biden se hizo realidad unos meses después, cuando unos desconocidos volaron los gasoductos germano-rusos. Fue precisamente el periodista Seymour Hersh quien acusó a las autoridades estadounidenses con un reportaje que levantó las más encendidas controversias y que fue tildado de inconsistente y conspiranoico. De un tiempo a esta parte hemos ido descubriendo por las malas la amarga tramoya de la farsa. Europa ha estado firmando en Ucrania su propia partida de defunción. Hoy Trump, de la mano de armeros y petroleros, se pasea por el campo de batalla para cosechar los dividendos. Resulta que en el auxilio bélico de Ucrania no había caridad ni simpatía humanitaria, sino delirios imperiales y petrocapitalismo. ¿Quién lo iba a decir? Es entrañable comprobar que algunos líderes europeos han aprendido en 2025 lo que cualquier persona informada sabe al menos desde los tiempos del Plan Marshall, que Estados Unidos nunca fue nuestro aliado sino nuestro patrón. Que Washington aprovechó la debilidad europea tras la Segunda Guerra Mundial para satisfacer sus apetitos expansivos, fiscalizar la economía de mercado, llenarnos el continente de bases militares y comprometer la soberanía de tantos países como fuera posible. Los gerifaltes europeos, en plena caída del guindo, han decidido responder a la andanada consolidando los consensos de guerra. Ursula von der Leyen apela al rearme y pide movilizar 800.000 millones de euros para los lobbies de la muerte. Bajo el comando de Nadia Calviño, el Banco Europeo de Inversiones ya ha avanzado que relajará las condiciones crediticias a la industria militar. A eso sí. Sabemos lo que significa este mensaje, porque nos lo avanzó en 2022 la conferencia sobre la recuperación de Ucrania. Adelgazar los gobiernos, liberar los mercados y abolir las cargas regulatorias sobre el flujo de capitales. Capitalismo del desastre, doctrina del shock en vena. Dice un editorial reciente del País que hace falta pedagogía para convencer a una ciudadanía europea educada en el confort de la paz, fíjate tú.
Qué curioso es esto de los negocios. En junio de 2022, 4 meses después de la invasión de Ucrania, los dueños británicos del grupo Prisa irrumpieron en el negocio militar de Indra, esta empresa de armas española. Al cabo de un año, Amber Capital duplicó sus participaciones y rascó un asiento en el Consejo de Administración. Estos días, mientras las portadas del País reclamaban apretar el gasto armamentístico y anunciaban un escenario de guerra, Indra se desataba en bolsa con un crecimiento del 30%. Compro vocal y resuelvo. Como demuestra Kenneth Timmerman en el libro The Death Lobby, la industria militar occidental armó a Saddam Hussein sin pudor ni mesura antes de ahorcarlo en un cadalso made in USA. Volodymyr Zelensky, que se ha quedado sin munición, le ha visto las orejas al lobo y acepta ya la autoridad de Trump en sus trapicheos moscovitas. Europa mira al sainete como las vacas al tren y empieza a reunir las armas que nos defenderán de alguien, no se sabe bien de quién, tal vez de Rusia, de Estados Unidos o de Irak, o sus invisibles armas de destrucción masiva. Pero el enemigo no siempre es extranjero, y es que no existe arma, por desgracia, que pueda defendernos de nosotros mismos. Me parece un artículo impecable que explica buena parte de lo que está pasando a nivel geopolítico hoy en día. Y se nos está acabando el tiempo. Quería haber contado muchísimas cosas y me voy a quedar con una frase de Amador Fernández Sabater porque ya se ha cumplido la hora. Y dice así: no es justamente la incapacidad de sentir en primer lugar con la propia naturaleza, la verdadera catástrofe que está hoy detrás de todas las demás. Vamos a quedarnos con esta frase, reflexionemos y el jueves que viene más. Se te llena la boca de libertad. Se te llena la boca de libertad. Llévala la palabra clara, llévala la palabra firme, llévala la. Oye, llévala la palabra clara, llévala la palabra firme, llévala la. Oye, llévala. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.